El derecho de un pueblo a una tierra se puede explicar con diferentes argumentos. El más conocido entre los creyentes en el caso de la tierra de Israel es el argumento religioso. Hay muchos versículos y muchas promesas de que Dios le dio esa tierra a los judíos. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y hay muchas más promesas acerca de Dios dándole esa tierra al pueblo de Israel. También puedes encontrar muchos versículos acerca de que el actual Estado de Israel es el cumplimiento de las profecías que se habían dado en la Biblia en el tiempo del fin. Ahora bien, el problema con todos estos versículos es que no se puede usar este argumento para negociar o para un tratado internacional con otro pueblo, por el sencillo motivo de que no todo el mundo cree en la Biblia. Y muchos de los que creen en ella, de todas formas, no creen que el Antiguo Testamento sea vigente. Entonces, ese argumento puede servir para ti, pero no servirá para negociar con otras personas. Especialmente en el caso de Israel, porque hay que tener en cuenta que no podemos imponer nuestras creencias religiosas a otra gente. Los judíos, justamente los rabínicos, son los únicos de las tres religiones que salieron de Abraham que nunca han impuesto su religión o sus creencias religiosas a otro pueblo. Los musulmanes lo han hecho con mucha frecuencia y desafortunadamente los cristianos, más que nada los católicos, lo han hecho de las formas más bestiales, ¿no? En las colonias españolas, en África, la Inquisición, las cruzadas, etcétera, etcétera. La otra forma que se utiliza mucho es el derecho histórico. El problema con argumentar el derecho histórico es que cada uno cuenta la historia como quiere o como le conviene o como mejor la entiende. Pongamos unos ejemplos ajenos. España reclama al Reino Unido Gibraltar por derechos históricos. El Reino Unido lo ve de otra manera. Y al mismo tiempo Marruecos reclama a España Ceuta y Melilla por derechos históricos y España lo ve de otra manera. En el caso de Israel, la historia es una, pero cada uno la cuenta como quiere. Por ejemplo, en el caso de los palestinos, ellos argumentan que los judíos deben irse de Israel porque vinieron todos de Europa, que por lo tanto les han robado la tierra y son colonos. El argumento es muy pobre porque solo hay que mirar que siendo los sefaradíes mínimos dentro del mundo judío, la mayoría de los israelitas siguen siendo de origen sefaradí, son sefaradíes. ¿Los sefaradíes de dónde vienen? Vienen de tierras árabes. La mayoría de los judíos que hay en Israel vienen de Israel mismo, de Jerusalén, de Siria, de Egipto, de Libia, del Yemen, de Arabia. Eran gente local de todas formas. Y por otro lado, los judíos también reclaman de que realmente los palestinos como pueblo, pues sí, es cierto, no existen. Palestino realmente no es ningún pueblo históricamente. Eso es un nombre que le pusieron los romanos a esa tierra porque allí habían estado los filisteos y de ahí viene el nombre. Pero los filisteos se los llevó Nabucodonosor a Babilonia y nunca más regresaron y se perdieron. Y de todas formas tampoco eran gente local. Luego los romanos pusieron ese nombre a la tierra de Israel para desacreditar a los judíos a los que habían vencido en la guerra. Siglo pasado los británicos lo llamaron el mandato palestino, vete a saber por qué motivo. Esos palestinos básicamente son árabes. Los de Gaza son de origen egipcio. Ellos subieron con los británicos a construir el ferrocarril. El ferrocarril les cambió la vida, la estructura económica y muchos se quedaron allí, en Israel. Y los del Banco Occidental, pues los palestinos son jordanos, por eso siempre se llamó Transjordania. Son jordanos porque al fin y al cabo Yasser Arafat era palestino, pero le ofrecieron ser presidente de Jordania. ¿Por qué? Porque era jordano. Pero eso no importa, cada uno puede contar la historia, podemos pasarnos horas y horas y horas y horas, que esto es así, que esto es así, y es una historia inacabable, cada uno cuenta la historia. Pero el derecho histórico casi nunca se puede aplicar por ese motivo, cada uno lo entiende, lo interpreta diferente. Entonces, ¿cuál es el derecho que realmente vale? El derecho que realmente se debe respetar es el derecho de arraigo. Y ese lo tienen que respetar independientemente de la religión, independientemente de la historia, independientemente de si es de izquierdas o de derechas. El derecho al arraigo. Para ponerlo más claro, en Europa hay 700 millones de habitantes, más o menos, un poco más de eso. En ellos hay 44 millones de musulmanes. La mayoría, o sea, con la excepción de los que están en los Balcanes, llevan en Europa entre 10 y 40 años.
¿Tienen derecho a estar en Europa? Claro que tienen derecho a estar en Europa. ¿Por qué? Porque muchos ya han nacido allí, ya llevan muchos años allí. Por lo tanto, son europeos. Esa tierra es suya. Aunque sus abuelitos vinieran de Marruecos, aunque sus padres vinieran de Argelia, son europeos, con todos los derechos. Derecho a trabajo, derecho a pasaporte, derecho a educación. Sin ir más lejos, miembros del Parlamento escocés que son palestinos. El alcalde de Londres es musulmán, de origen pakistaní, y el primer ministro inglés es de origen hindú. ¿Tienen derecho? Evidentemente que tienen derecho. Entonces traslada esto a la tierra de Israel. ¿Tienen derecho los judíos a estar en Israel? Hay algunos que llevan ahí desde la Edad Media sus familias. Cuando los caraítas enviaron uno de cada familia a Jerusalén en el año 1200 más o menos. Y otros llevan 15 días porque llegaron de Ucrania huyendo de la guerra. Pero la mayoría han nacido en Israel. Independientemente de donde vinieran sus abuelitos, han nacido allí, están allí, sus familias están arraigadas allí, llevan un siglo allí, llevan mucho más tiempo allí que la mayoría de los musulmanes que están en Europa. Por lo tanto, tienen derecho a estar allí. ¿Y qué pasa con los palestinos? Independientemente, a lo mejor no estás de acuerdo con nada de lo que he dicho y tal y cual, y ellos realmente llevan ahí con los turcos toda la vida, todos siglos, también tienen derecho a estar ahí. Evidentemente, los dos tienen derecho. Y de hecho es un cumplimiento bíblico. Buscas Génesis 17:8, volviendo al tema religioso. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Le prometió la tierra a los descendientes de Abraham, que son judíos y árabes, de modo que ambos tienen derecho. Es más, si vas a la ironía de todo, en el Corán dice que esa tierra Alá se la dio a los judíos, no dice que se la dio a los árabes. Pero el argumento religioso no es el más válido, sino el de arraigo. Por lo tanto, esa tierra debe ser repartida. ¿Cuál es realmente el problema? El problema es que Israel le ha ofrecido a los palestinos muchísimas veces hacer dos estados. Un estado judío, un estado palestino. De hecho, cuando Israel le devolvió toda la península del Sinaí, que es más grande que todo Israel, a Egipto, porque se la habían quitado, se la quitaron porque Egipto, Nasser, atacó a Israel y perdieron. Luego les devolvieron esas tierras. También ofrecieron darles Gaza, pero los egipcios no quieren Gaza. ¿Qué hicieron? En el 2005 entraron, sacaron a todos los judíos de Gaza y les dijeron a los palestinos hacer vuestro propio estado. ¿Pero por qué los palestinos no tienen su propio estado? Porque no lo quieren en estos términos. Los palestinos dicen que el estado de Palestina debe ser Gaza más el Banco Occidental más todo el territorio actual de Israel. Esas condiciones no se puede negociar, no se puede hacer nada. Ellos no quieren dos estados, uno para los judíos y uno para los palestinos. Ellos quieren un solo estado para los palestinos y que los judíos, como dicen ellos, que se vayan al mar. Palestina, desde Jordania al Mediterráneo. Ese es su eslogan de siempre. Pero eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso vulnera el derecho internacional de los israelíes. La solución siempre ha sido la que se les ha ofrecido: dos estados. Pero ellos no quieren ni hablar ni sentarse a negociar acerca de eso. Con este video quería dejar claro que si los palestinos no tienen un estado es porque no lo han querido.